¿Estás a punto de empezar un bootcamp o ya estás en uno y sientes que van demasiado rápido y tú te quedas atrás? Entonces quédate en este video porque vamos a hablar de qué es un bootcamp, cuáles son algunos de los errores más comunes e ideas más comunes cuando estás en un bootcamp y cuáles son los tips que yo sugiero dar antes de entrar a un bootcamp o cuando ya estás en él. Así que comenzamos. Antes de hablar sobre bootcamps, definamos qué es un bootcamp. Son programas intensivos de corta duración, de entre 3 y 6 meses de duración, aunque esto puede variar dependiendo del nivel de complejidad del curso. La enseñanza se realiza en un entorno de aprendizaje práctico en el que se introducen situaciones reales de trabajo. Y la palabra clave aquí es intensivo, por lo que se podría entender que si un bootcamp va muy lento, si va muy despacio, sería contrario a hacer un bootcamp, porque un bootcamp es intensivo. Además de que, como dice la definición, está en base a trabajo, a una simulación de lo que es ya el trabajo y no tanta teoría detrás, sino en la práctica. Cuando entras a un bootcamp, te van a poner a prueba muchas de tus habilidades y hábitos, porque para poder tener éxito en uno es necesario tener ciertos hábitos ya incorporados o empezar a crearlos para poder finalizar con éxito. Y es que en muchas ocasiones he escuchado, e incluso en mi propio canal, de que sienten que su bootcamp va muy rápido. E incluso eso es una de las elecciones por las cuales se terminan saliendo del bootcamp, porque sienten que o no les daba lo necesario o iba muy rápido, que no podían hacer las tareas quizás a la par. Y esto es algo que sucede no solamente en los bootcamp, porque en definitiva cuando se está estudiando, sea en la universidad, en un bootcamp, en el instituto, de forma autodidacta, siento que todas estas habilidades entran en juego, pero cuando tienes a un guía, cuando tienes que hacer exámenes, cuando tienes que hacer pruebas y que alguien más te va a evaluar, se pone más complejo, porque requiere de mucho más compromiso de ti y mucho más tiempo. Digamos que de forma autodidacta puedes ir un poco a tu tiempo, pero si estás en un bootcamp, bueno, tienes que ir un poco al tiempo del bootcamp. Así que vas a requerir de darle mucha más energía y tiempo. Pero obviamente esto también tiene sus beneficios. Considero que tener un bootcamp, al parecer, te dan muchas más facilidades para entrar en un trabajo y es más fácil que durante las entrevistas te tomen en cuenta por ese bootcamp que hayas hecho, ya que se entiende que es práctico y que vienes con unas habilidades y una base sólida sobre el tema en el cual estás estudiando. Pero con esto quiero animarlos para que se queden a escuchar estos tips o estas sugerencias que considero que son fundamentales para poder llevar bien el bootcamp y no solamente aprobar el bootcamp, sino que cuando salgan al ámbito laboral puedan tener éxito también en sus áreas profesionales. Así que vamos a empezar primero con los tips o con las sugerencias antes de entrar a un bootcamp. Y por supuesto, lo primordial es saber sobre el bootcamp, sobre el contenido que se va a ofrecer, porque necesitamos definir nuestro objetivo y necesitamos saber cuáles son los contenidos que nos ofrecen ese bootcamp y si nos va a ayudar a lograr nuestro objetivo. He escuchado de casos de personas que al final se inscriben a cierta maestría incluso o doctorados y que al final no era lo que estaban buscando, porque se saltan un paso muy importante y da lo mismo el privilegio de la universidad si no va alineado con tus objetivos. Es muy recomendable que antes de inscribirte a un bootcamp o a lo que sea que te quieras inscribir, primero vayas a YouTube y analices y busques distintas áreas y millas, porque quizás tú quieres entrar a diseño, pero en realidad lo que después te gusta es la programación, o quizás entras a programación de frontend y en realidad lo que te gustó más es el diseño. Así que siento que ese poco de tiempo o de dinero se pueden ahorrar si primero defines tu objetivo, que realmente es lo que quieres hacer. El segundo tip es investigar sobre tus hábitos de estudio y adquirir nuevos, porque venimos de la enseñanza del colegio probablemente, o quizás de otra carrera. Bueno, todos venimos de distintas áreas y de distintas etapas anteriores, pero el problema es que como nos enseñaron a estudiar en el colegio, probablemente no fue de la mejor forma. Entonces, cuando entramos a un bootcamp es como estrellarse, a lo mismo que algunas personas se han estrellado con la universidad,
porque no es lo mismo pasar del colegio a la universidad. Es exactamente lo mismo, pero con un enfoque diferente, porque estamos acostumbrados quizás a que nos pasan una fórmula y nos pasan unos números y el resultado va a salir exacto, como siempre con la misma fórmula. Pero la programación requiere de un pensamiento diferente, una resolución de problemas y que no solamente hay un camino para resolver ese problema. Entonces, es muy probable que no tengamos esos hábitos o esos pensamientos también y nos frustremos a la primera porque no nos sale. Lo tercero que debes saber es que en todas partes hay distintos profesores. Sean buenos, sean malos, sean que se acoplen a nuestro tipo de enseñanza, sea que no. En todas partes siempre vamos a encontrar profesores que quizás no van acorde con nuestra manera de aprender o quizás no consideramos que sea un buen profesor. Pero esto no solamente es en los bootcamp, esto también pasa en los institutos, en las universidades, en los cursos de Udemy, en los cursos de YouTube, en todas partes. Entonces, si vas con la perspectiva, puedes tener la suerte de que absolutamente todos tus profesores te encanten, pero puedes también ir con la perspectiva de que quizás habrá uno que no tanto. Y para solucionar estos vacíos que pueden dejar una enseñanza que quizás no va con nosotros, hay un tip más adelante. Ahora vamos con los tips que vas a tener que aplicar si estás dentro de un bootcamp o estás próximo a empezar un bootcamp. Y el número 1 es ser organizado. Ser organizada o organizado en dos ambientes, en el físico y en el mental. En el físico es necesario tener un lugar dispuesto para el estudio, donde vas a tomar tus clases y no solamente tus clases, sino tus tiempo de estudio aparte de las clases para hacer tus tareas, investigaciones y prácticas. Tener un santuario de la concentración, como dice un youtuber. Y ahí la idea es, obviamente, que no hayan distracciones, que nadie te interrumpa durante tus clases o durante tus secciones de estudio, que tengas agua, que tengas la comida que necesitas durante la clase, todo lo necesario. De estos temas hay muchos videos en YouTube, pero también es muy importante tener organización mental. Hay una frase que me gusta mucho que es: el lápiz más débil es mejor que la memoria más fuerte, porque la mente no está hecha para recordar todo. Así que mi consejo y mi tip aquí es que tengas una agenda o un espacio o en el computador donde puedas anotar las clases, qué horas tienes clases, con quién, clases reprogramadas, qué día voy a estudiar, qué temas voy a estudiar, qué temas tengo que complementar porque quizás no me quedó claro, etc. El siguiente tip es que debes sacar un pensamiento de tu mente, y esto es que no puedes pensar porque ya estás aquí, porque pagaste o porque te inscribiste o por lo que sea. Vas a tener todo el material listo y que no vas a tener que estudiar por tu cuenta. Esto es un gran no. Si piensas que por entrar a un bootcamp no vas a tener que tú dedicarle tiempo a investigar por tu cuenta, esto pasa porque lamentablemente los temas no se pueden pasar en 1 hora o 2. Y los bootcamp, como bien dijimos, son intensivos, por lo que necesitan ir a un paso acelerado y en base al mercado. Y en 6 meses tienes que aprender lo que el mercado está pidiendo. Para eso tienen una persona que se encarga obviamente de organizar y gestionar cómo se van a ver los temas. Y lo más probable es que en una clase se aborde un tema. Y eso es bastante rápido. Así que lo que hay que hacer en esos casos, indispensablemente, es estudiar aparte. Pero esto no es que solamente sean los bootcamp, es que pasa en absolutamente todos. Todos los que estamos en la programación tenemos que estar informándonos y adquiriendo información, ya sea en el instituto. Y esto lo cuento por experiencia personal. Por ejemplo, como bien he dicho en mis videos, el instituto para mí lo considero es una guía que te entrega los materiales en orden cronológico o en el orden que alguien más diseñó para que fuera más fácil, y te enseña las bases, pero absolutamente las bases, y de ahí vas a tener que empezar tú por tu cuenta. Esto me pasó a mí cuando fui al instituto. Si bien tuve clases de desarrollo web, el HTML, el CSS y el JavaScript que me dieron fue muy básico, así también después como el .NET, después como Java, todo fue como muy de la base. Pero por supuesto, cuando estés en el ámbito laboral, vas a requerir mucho más que esas bases. Así que desde ahora es un buen hábito y indispensable saber que aunque estés en un bootcamp o en una carrera o en lo que sea, vas a tener que invertir
horas y ejercicios para poder tener éxito en el ámbito profesional, porque en el bootcamp lo puedes pasar con los ejercicios que te están pasando, pero cuando entres al área laboral te vas a dar cuenta que quizás te hizo falta más, mucha más práctica también. Y como un bonus a este tip es que vas a tener que empezar a hacer ejercicios que están fuera de tu bootcamp. Probablemente, digamos que por clase te dejen 2-3 ejercicios. Vas a tener que complementar con unos 10 ejercicios más, porque como lo he dicho en este canal, la práctica hace que el cerebro empiece a hacer conexiones y empiece a ejercitar. Entonces con la práctica es que vas a lograr que después todo sea mucho más fácil e ir avanzando al siguiente tema. Y para que no te vaya a pasar algo como a esta personita que encontré en Facebook el otro día, creo que puede pasar mucho. Para eso es necesario también estudiar por nuestra propia cuenta. Y este punto lo menciono también porque he escuchado a otros que pensaban que al estar en un bootcamp, pues iban a poder hacer las tareas y que no iban a tener que buscar en otra parte. Pero me he encontrado con personas que muy sinceramente han dicho, yo tuve que encontrar la respuesta en Google, copiarla y mandarla, porque no pude solucionarlo por mi cuenta. Y eso está perfecto. Es muy probable que al ser un bootcamp no entiendas las bases así a la primera. Y en esos casos, por ejemplo, si ya hiciste todo lo que pudiste, si ya practicaste todo lo que podías y literalmente el problema no puedes, digamos, solucionarlo desde cero y tuviste que buscarlo en Google, también es válido mientras puedas entender la respuesta, mientras puedas leer y quizás decir, entiendo que esto pasa porque se está repitiendo X veces mientras tanto. Entonces, ese tipo de ejercicios también te van a ayudar. La gracia no es mandar una tarea sin entenderla, sino que por lo menos puedas entenderla y ya más adelante vas a poder hacer esa solución súper fácil. Y estos han sido algunos tips, algunos errores, pensamientos y etcétera, que se me han venido a la mente pensándolo un día, ya que como había mencionado había recibido mucho ese tipo de comentarios y me pareció interesante porque pues la idea es tener éxito en nuestros bootcamps y salir para el área laboral, y para eso requerimos de mucho compromiso y de todos los tips que he dicho anteriormente. Pero obviamente sé que hay muchos más, así que si se te ocurre alguno, sería súper bueno para la comunidad que nos cuentes tus experiencias en los bootcamp para saber más. Y también sobre qué piensas, si ya has aplicado algunos o consideras cuál es el más importante de los tips que he dado. Así que no siendo más, nos vemos en el siguiente video.